Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Iniciamos el mes de julio, el segundo semestre del presente año y evidentemente el tercer trimestre también del año 2015. Deben de tenerlo muy en cuenta desde un punto de vista técnico con los cierres de velas en temporalidad mensual y en temporalidad trimestral para ver qué secuencias nos dejan, qué cierres importantes nos dejan las cotizaciones de los principales pares de divisas o de los principales productos que operemos en el mercado. Bienvenidos a esta nueva jornada. Vamos al calendario macroeconómico y vamos a ver qué datos macro y qué eventos tendremos a lo largo de la presente jornada. Miércoles 1 de julio, desde Canadá tenemos día festivo. Atentos con los cruces con el dólar canadiense porque seguramente se mantendrán erráticos, con pocos volúmenes de negociación y, en definitiva, difíciles para la negociación intradiaria. A las 8, todo en horario GMT desde la zona euro. El PMI manufacturero, dato final del mes de junio. Desde el Reino Unido nos llegará el mismo dato a las 8:30 GMT. Desde Estados Unidos, batería de datos a las 12:15, el informe de empleo ADP, el aperitivo de los datos finales que conoceremos en el día de mañana, puesto que el viernes es festivo en Estados Unidos. El ISM de precios pagados y el manufacturero llegará a las 14:00. Como ven, un calendario macroeconómico muy flojito, muy cortito en el día de hoy y, como ya sabemos, de telón de fondo tenemos las negociaciones, las instituciones europeas con el gobierno griego. Parece ser que en las últimas horas hay otra propuesta del gobierno griego, otra propuesta que se ha entregado a las instituciones europeas, nueva, en fin, siempre bajo tensión los mercados, los principales índices bursátiles y sobre todo los cruces con el euro. También les comunico que en la sección de vídeos educativos de nuestra página web ya pueden disfrutar de la sesión educativa, de la última sesión educativa emitida en FX Street, titulada Correr detrás de las cotizaciones. El número 45 de nuestros vídeos, el vídeo más reciente, ya pueden disfrutarlo, 1 hora de duración, de forma gratuita, como siempre. Y ya saben dónde estamos. A través de nuestra página web pues pueden ponerse en contacto con nosotros si necesitan informaciones adicionales sobre nuestros servicios, bien de pago, bien gratuitos, enseñanzas personalizadas, planes de negocio personalizados, en fin. Bueno, vamos a lo que nos interesa, vamos al escenario y hoy, en primer lugar, vamos a sacar una temporalidad de 4 horas para ver las secuencias que nos está dejando la cotización del euro dólar desde un punto de vista técnico. Lo más importante por la parte de arriba, sin duda alguna, congestión de mediano plazo 1,1250 y, lo que es más importante, la directriz de mediano largo plazo, que es con lo que pelea realmente la cotización desde un punto de vista técnico en medianos largos plazos. Como vemos, impecable en el día de ayer, en dos ocasiones atacó la doble barrera sin capacidad y sin fuerza en ninguna de las ocasiones para poder derribarlo al alza, este doble muro. Por la parte de abajo seguimos teniendo el 1,1135, vital durante toda la semana pasada y vital, como vemos, en el día de ayer y en los primeros compases de la presente jornada. Pegada la cotización al 1,1135, vital para el día de hoy, como vamos a ver en el mapa de operaciones que le hemos plasmado para la presente jornada. Mapa de operaciones, como siempre, estructurado con congestiones históricas, precios de apertura y niveles intermedios que nos ayuden a tomar decisiones en el día de hoy. Siempre teniendo en cuenta, como he comentado al principio, que los cruces con el euro están bajo tensión y estos niveles técnicos y esta lectura que vamos a hacer a continuación se puede ver rota por movimientos bruscos, por noticias importantes que nos lleguen desde Grecia o desde las instituciones europeas. Deben de tenerlo muy en cuenta. 1,1135, clave, vital y determinante. Coincide además con el precio de apertura de jornada, pegada a la cotización, absolutamente imantada en esta doble barrera, los inversores conscientes de la importancia de este nivel. Si la cotización no pierde el precio de apertura y el nivel de corto, doble barrera, como comentamos, alimentaría presiones alcistas buscando una primera resistencia intermedia en el 1,1177.
La siguiente de la misma categoría viene delimitada en el nivel 1.12.14. La doble barrera, la imagen lo dice absolutamente todo. Primero golpea, como vemos en la salida semanal. En el día de ayer vuelve a buscar la directriz y la congestión, tampoco puede con esta doble barrera, atentos al detalle. Principal resistencia del día, 1.12.50. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1.12.83. Última, congestión de mediano largo, 1.13.26 a casi 200 puntos de la situación actual. Como ven, los escenarios siguen siendo muy amplios para las negociaciones de corto plazo. Por la parte de abajo, 1.11.35 tiene la llave. Si le abre la puerta, le imprimirá presiones bajistas hacia un nivel intermedio en el 1.10.92. La directriz alcista de mediano plazo, atentos a la misma, que nos viene desde abril del presente año, hoy nos pasaría en el 1.10.60. Principal soporte de jornada, refugio de mediano largo plazo, 1.10.26. Y el último intermedio se lo colocamos en el 1.09.86. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el 1.11.35. No solamente por ser nivel de corto, sino porque además coincide con el precio de apertura de jornada. La imagen es muy clara, la tiene imantada la cotización totalmente. Las condiciones de mercado del euro-dólar a estas horas de preapertura europea son muy pobres y tienen que ponerse en movimiento para que nos ofrezca oportunidades de entrada al mercado. Continuamos con la cotización del dólar yen muy estable en la zona de los 122.50 en este arranque semanal. En el día de hoy el precio de apertura lo tenemos en los 122.42 y medio, 122.43. Cotiza con una imperceptible presión bajista. La primera resistencia intermedia, 122.88. Quebrada al alza, le abriría la puerta hacia la principal R del día, nivel de corto, 123.27. Atentos a este nivel porque siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Principal R del día, 123.27. Otra de categoría intermedia la topamos en los 123.65. Actuaría como nudo de enlace. La última, congestión de mediano largo, 123.99 a unos 140 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el precio de apertura tiene la llave, si le abre la puerta, 122.42 y medio, le imprimirá presiones bajistas. Principal soporte del día, refugio de mediano largo, 121.84. Otro soporte de categoría intermedia actuará como nudo de enlace en los 121.43. Quebrada esta pieza directamente a un nivel de corto en los 120.89. Para negociaciones inmediatas, el precio de apertura 122.42 y medio. Como vemos, también la cotización, al igual que en el euro dólar, muy paralizada, muy capturada en la zona de precio de apertura del día. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Atentos a la directriz bajista de corto plazo. Recuerden que ya le dio unos golpecitos en el arranque semanal, no ha podido con ella y en el día de hoy va a ser vital, no solamente para negociaciones intradiarias, sino también para negociaciones un poquito más amplias. El precio de apertura de jornada 0,9354. Pegada también la cotización. No nos orienta absolutamente de ningún movimiento definido, salvo que respira un poquito por encima del punto de partida del día. Primera resistencia, congestión de mediano y directriz bajista de corto plazo, 0,9392. Quebrada esta doble barrera, alimentaría presiones alcistas hacia una R intermedia que actuaría como nudo de enlace en los 0,9430 y desde ahí directamente a la última resistencia y principal de jornada con gestión de mediano plazo 0,9465, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo solamente entraremos en presiones bajistas si pierde el precio de apertura de jornada en los 0,9354. Soporte de categoría intermedia 0,9307. Quebrado directamente al principal soporte del día, refugio de mediano plazo, 0,9253. Como vemos en el arranque semanal, el lunes día 29, eficazmente ejerciendo fuerza de soporte. Principal del día, 0,9253 y el último intermedio, 0,9214.
Para negociaciones inmediatas, el precio de apertura tiene la clave 0,9354 y sobre todo no se olviden de la directriz bajista de corto y de la congestión de mediano, porque los inversores es donde tienen puesto el punto de mira. Continuamos con la cotización del libra dólar al mismo tiempo que este par continúa metido en el estrecho rango delimitado y soportada siempre la cotización por la parte de abajo por la congestión de mediano del 1,5676, no le deja el paso, y por la parte de arriba otra congestión de mediano en el 1,5748, tampoco le da el paso por la parte de arriba. El precio de apertura 1,5685, pegada a la congestión. Como vemos, franja de 9 puntitos que será vital para la negociación del par en el día de hoy. Cotiza con una ligera imperceptible presión alcista. Primera R de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en el 1,5721. La siguiente pieza de resistencia, refugio de mediano, 1,5748. Otra de categoría intermedia, también como nudo de enlace en el 1,5781. Y quebrada esta pieza alimentaría presiones alcistas buscando la congestión de mediano del 1,5825 y lo que es más importante, el eje inclinado bajista de mediano largo que hoy nos pasaría en el 1,5838, última resistencia y principal del día a 140 puntos de la situación actual. Recuerden que el eje es pieza vital desde un punto de vista técnico. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta el precio de apertura y el refugio de mediano plazo. La imagen lo dice absolutamente todo. 1,5675. Si le abre la puerta, le imprimirá presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia, alejado. 1,5626, actuará como nudo de enlace. Principal soporte del día, precio de apertura anual, 1,5579 y quebrada esta pieza ya imprimiría presiones bajistas potentes para ir en busca de la directriz alcista de mediano plazo y de la congestión de mediano largo en el 1,5541. Último soporte para el día de hoy. Por la parte de abajo, imprescindible el quiebre del 1,5676 si queremos ver presiones bajistas. Por la parte de arriba, la primera resistencia, 1,5721. Continuamos con la cotización del AUD-USD, presión alcista la que mantiene el par desde el precio de arranque del día, 0,7693, choca con la primera resistencia intermedia desde hace 3 horas, 0,7732. Si nos abre la puerta directamente a la principal resistencia del día, refugio de mediano largo plazo, 0,7790. Atentos al mismo, como siempre, será vital. Otra R intermedia, la última, se la colocamos en los 0,7821, prácticamente a 100 puntitos de la situación actual. Si no le abre la puerta esta R, que le está ejerciendo fuerza de resistencia en los 0,7732, volveremos al precio de apertura del día como primera pieza de soporte, 0,7693. Quebrado el precio de apertura, el principal soporte viene delimitado en un nivel de corto, 0,7663. Recuerden que en las últimas jornadas está siendo vital para seguir la evolución del par. Principal soporte 0,7663. Otro de categoría intermedia lo topamos en los 0,7635. Actuará como nudo de enlace y el último soporte con gestión de largo plazo 0,7606. Para negociaciones inmediatas, si queremos ver presiones alcistas de continuación en el día de hoy, tiene que batir los 0,7732 y alimentar presiones alcistas. Por la parte de abajo, las presiones bajistas solamente si nos parte el precio de apertura de jornada a la baja 0,7693. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. También le vamos a marcar para el euro-yen recorridos muy amplios, escenarios muy amplios para el día de hoy. Precio de apertura de jornada 136,31, muy pegado a la congestión de mediano que le salva en las últimas horas de caídas superiores en los 136,15. Vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para la presente jornada entre
el precio de apertura 136,31 y el refugio de mediano plazo 136,15. Cotiza por encima de esta zona muerta. La primera resistencia con gestión de mediano 137,01. La siguiente de categoría intermedia 137,47. Última y principal refugio de mediano largo 138,02. Recuerden, en el inicio de semana eficazmente chocando frontalmente con este refugio, siempre eficaz para seguir la evolución del euro-yen. Por la parte de abajo, las presiones bajistas únicamente vendrán si consigue batir el precio de apertura y la congestión de mediano, 136,15. Le abriría la puerta con presiones bajistas potentes, principal soporte del día, refugio de mediano largo, 135,34. Otro de categoría intermedia lo encontramos en los 134,63 como nudo de enlace y desde ahí directamente al refugio histórico de muy largo plazo en los 133,51. Como ven, alejadísimo, pero por la parte de abajo le plasmamos un escenario mucho más amplio por si hubiera alguna novedad desde Grecia o desde las instituciones europeas. Para negociaciones inmediatas, 136,15, primera pieza de soporte, por la parte de arriba, primera de resistencia, 137,01. Bien, acabamos el análisis del primer día del mes de julio, semestre, tercer trimestre. Atentos a ello, muchas gracias, buen negocio, ya saben dónde estamos. Si necesitan alguna cosita, muchas gracias, como comentábamos, buen negocio para el día de hoy y hasta mañana.